Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que hacemos desde la redacción de Grupo Reforma. En esta ocasión tenemos como invitado a Arturo Saldívar. Él es abogado, es ministro en retiro de la Suprema Corte y expresidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. Don Arturo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Paco, un gusto estar con ustedes. ¿Por qué cuesta tanto trabajo en este país alcanzar la justicia? Porque somos un país con muchas carencias, con muchos problemas, con pobreza, con desigualdad, desde hace muchísimo tiempo. De tal suerte que la justicia, desde larga historia en nuestro país, ha estado identificada como un instrumento de los poderosos frente a los débiles. Hemos constituido una justicia elitista que trata diferente a los que tienen dinero frente a los que no lo tienen, que en materia penal castiga sobre todo la pobreza y no la delincuencia, que es especialmente cruel con las mujeres y que invisibiliza muchos problemas que tenemos en nuestro país de desigualdad, de abusos, de violencia, y es un problema que hemos venido arrastrando. Creo que nunca, hasta ahora que estamos intentándolo, se ha tratado de tener un diagnóstico y generar una propuesta de una reforma integral de la justicia. No de parches aislados, no de mejoras aisladas, sino tener todo el panorama de la justicia en México para a partir de ahí tratar de plantear propuestas viables, realistas, comprometidas, para tratar de avanzar hacia un estadio distinto de justicia, porque mientras no haya justicia, mientras la gente no perciba que hay instrumentos jurídicos para la resolución de sus conflictos, creo que nunca vamos a encontrar la paz y tampoco vamos a encontrar la seguridad, porque un país seguro requiere antes que nada ser un país con instrumentos de justicia funcionales. Usted optó por integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum, incluso renunciando de manera anticipada al ministerio que ocupaba. Cuéntenos cómo es esta transición, cómo se lleva a cabo esta decisión y cómo lo ha recibido el equipo de la doctora Sheinbaum. Yo fui construyendo una relación de confianza y de aprecio con Claudia Sheinbaum desde que ella era jefa de gobierno y yo presidente de la Corte. Siempre tuvimos una relación muy cordial y una relación de confianza, de honestidad, de cercanía, de tal suerte que cuando viene todo este proceso, primero de la elección interna para designar o elegir o nombrar a quien iba a ser el candidato o candidata de Morena y de la alianza de los partidos que están compitiendo junto con Morena en este proceso electoral, se dio un diálogo y en algún momento surgió una invitación para poderme integrar a su equipo, precisamente con la idea de la importancia que tiene generar un programa de gobierno que atienda de manera eficiente la justicia. Yo desde luego que agradecí muchísimo esta invitación, esta oportunidad, reflexioné sobre qué era lo correcto, pensé que podía servir mucho mejor a mi país ya en este estadio en el que yo me encontraba en mi parte final de mi mandato como ministro, sumarme a su proyecto para tratar precisamente de aportar, de ayudar, de coadyuvar para construir este plan de gobierno. Tanto Claudia como su equipo me han recibido de manera muy amistosa, muy cordial. Estamos haciendo un equipo muy comprometido, me parece que todos tenemos y todas tenemos la misma visión, de tal suerte que me encuentro muy contento, muy satisfecho y muy tranquilo con la decisión que tomé. Sé que fue controvertida, puede serlo todavía, pero lo importante en la vida siempre me ha parecido a mí tomar las decisiones que a uno le parecen correctas. Yo estoy convencido de que hice lo correcto, de que estoy pudiendo servir a mi país de mejor manera en este nuevo escenario que lo que ya podía hacer en la Corte. Creo que mi periodo como presidente de la Corte, como ministro, que creo que tuvo
muchas satisfacciones y me parece que dejamos una aportación muy importante en la Corte y sobre todo en los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos. Había llegado ya a su fin y era importante dar un paso hacia una nueva aventura, hacia un nuevo proyecto, hacia una nueva ilusión de servir mejor a mi país. Ya hemos hablado un poco hace un momento del diagnóstico que están construyendo, pero justamente a partir de estos llamados diálogos por la transformación, usted ha dicho que esto consiste en escuchar a las víctimas y que ha confirmado con estos ejercicios que la justicia es elitista, ya nos lo decía ahora, y castiga la pobreza, pero que especialmente es cruel con las mujeres. ¿Nos puede platicar un poco más por qué esta impresión y estos términos? Si nosotros analizamos todo el problema de la justicia con las mujeres, llegamos a esa conclusión. Yo lo vi desde que era ministro, obviamente como presidente, recordarán ustedes, acudí a Santa Marta, Catitla, a escuchar a las mujeres recluidas ahí. He sido el primer presidente de la Corte que acude a un reclusorio a escuchar a las mujeres. Ahí nos dieron cuenta de historias realmente conmovedoras, desgarradoras, de las injusticias que ellas han sufrido. Y en estos foros hemos escuchado muchos testimonios de mujeres. En Oaxaca tuvimos todo un día de escuchar a las mujeres, todo lo que sufren en materia penal, los abusos, las violaciones a sus derechos, las violaciones sexuales, el maltrato, la injusticia. Cuando caen en prisión, prácticamente nunca son visitadas por sus familias, son olvidadas, son maltratadas, a veces son prostituidas en los penales. En materia familiar tenemos hoy el fenómeno que ya se ha denominado violencia vicaria, en la cual los hombres con cierto poder económico político utilizan a los hijos y a las hijas para castigar a las mujeres, para no dejarles ver a sus niños y niñas, para amenazarlas con meterlas a prisión, etcétera. Vivimos una sociedad, no solo en México, es generalizada, donde hay desigualdades estructurales entre el hombre y la mujer. Si queremos un país justo, tenemos que tratar de igualar la cancha. Tenemos que tratar de cambiar esas desigualdades estructurales. Y uno de los territorios, de los sectores donde se nota de manera más clara esta injusticia, esta desigualdad, es precisamente en la justicia. Hay veces, bueno, no veces, hay muchos casos en que se detiene al hombre y a la mujer por algún delito. El delincuente es el hombre, la mujer la detienen solo por estar en el lugar equivocado, con la persona equivocada, y después le ponen penas mucho más altas a las mujeres. Entonces, sí, la justicia en México es cruel con la mujer porque está en una situación de desigualdad y estas desigualdades no hemos logrado todavía que se revierta, no hemos logrado igualar la cancha. Hace falta trabajar mucho en eso para tratar que en todos los sectores logremos la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. Yo he estado comprometido con eso. Cuando fui presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, impulsé políticas públicas muy importantes para lograr esto. El Poder Judicial en México recibió el primer premio interamericano otorgado por la OEA por las mejores prácticas para el liderazgo de las mujeres. El Poder Judicial esos 4 años estuvo por encima de Estados Unidos y Canadá en políticas en favor de las mujeres. Entonces es un tema que conozco, soy aliado de esta lucha de las mujeres y en materia de justicia la verdad que las historias son de terror y este diálogo para saber lo que está sufriendo la gente es muy importante. Creo que por primera vez en México se está haciendo este esfuerzo no solo en el eje de justicia, de seguridad, sino en todos los ejes para el programa de la doctora Claudia Sheinbaum, para escuchar a la sociedad. Nosotros no estamos partiendo de un programa para después legitimarlo con expertos, sino estamos escuchando a las víctimas, a los expertos, a los jóvenes, a las mujeres, a todos los que nos pueden aportar en otros sectores, a los campesinos y campesinas, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, etcétera, a toda la sociedad mexicana para generar un programa de gobierno que verdaderamente nos permita consolidar la transformación y llevar a México hacia niveles en todos los sectores mucho mejores que los que hemos tenido en el pasado. ¿Qué diferencias advierte usted, habiendo sido ministro, habiendo estado en comunicación y en contacto con jueces, con
toda la gente que conforma el Poder Judicial. Lo que se hizo en su momento, lo que usted como funcionario del Poder Judicial hizo, frente a lo que ahora está viviendo en esta etapa en la que está construyendo un diagnóstico pues, de gobierno, un diagnóstico de cambio, eventualmente, ¿cuáles son las diferencias? Y habrá a lo mejor quien le diga por qué no se aplicaron estas cosas que usted hoy está escuchando o estos ejercicios que hoy está formando parte, ¿por qué no se hicieron cuando usted tuvo una responsabilidad en el... Yo diría lo primero, cuando tuve la responsabilidad de ministro, un ministro, una ministra lo que hace es resolver temas. No solo fui congruente con esto que digo, sino a partir de las sentencias, de los proyectos, de los votos en que yo participé, generamos todo un nuevo paradigma constitucional en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en materia de mujeres, establecimos el derecho de la mujer a la interrupción legal de su embarazo, establecimos resoluciones para que hubiera doble jornada, es decir, aquellas mujeres que trabajan en un centro de trabajo, después trabajan en el hogar, y este trabajo en el hogar, cuando hay un divorcio, una separación, debe tener una compensación económica. Establecimos la posibilidad de que los padres escojan el orden de los apellidos. Mi última sentencia como ponente en la Corte fue la primera sentencia para establecer el derecho al deber de cuidado. Entonces, yo he sido congruente con eso. La agenda de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, las impulsé como ministro. Como presidente de la Corte y el Consejo impulsé las políticas públicas en materia de género más ambiciosas en América, no solo en América Latina, y dimos resultados que fueron incluso reconocidos internacionalmente. Entonces, digamos, este compromiso siempre lo he asumido y siempre lo he cumplido en las áreas donde he estado. Ahora nos toca en un nivel distinto escuchar a la sociedad. Claro, aquí yo incorporo todo lo que escuché durante 14 años, porque siempre escuché a las víctimas. Yo como ministro y como presidente de la Corte me reuní con todas las organizaciones sociales, con todas las víctimas, con las mujeres, con la gente que sufría injusticia y particularmente con grupos vulnerables. Siempre lo hice. Entonces yo hoy incorporo todo eso que escuché durante 14 años, pero ahora en un nuevo diálogo con la sociedad, escuchándolas, y a partir de ahí, efectivamente, poder hacer un programa, un plan de gobierno que incorpore el dolor de la gente, pero con medidas que puedan ser viables, realistas, efectivas, porque creo que de retórica de los derechos humanos y de la justicia ya estamos hartos. Requerimos soluciones, y las soluciones se dan, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la doctora Sheinbaum, a partir de escuchar a la sociedad, a partir de escuchar a la gente. Por eso estos diálogos son muy importantes y estoy seguro de que va a salir un documento muy sólido que, como es altamente probable, se convertirá en el plan del próximo gobierno de México. Ministro Saldívar, supongo que en estos diálogos se ha encontrado también con la crisis de desaparecidos. ¿Qué opinión le merece este problema creciente en el país? Y desde luego, ¿qué opinión le merece los ejercicios que ha hecho el gobierno con este censo propio? Algunos dicen que no consensuado o no conversado con las propias agrupaciones o con las propias familiares de desaparecidos. Saber qué solución advierte usted en este tema, sobre todo qué posibilidades hay de encontrarle soluciones a este tema, incrementar las búsquedas, resarcir daños. ¿Qué advierte en este tema? Quiero decirle que además de los diálogos que son abiertos, los foros abiertos, los diálogos de la transformación tienen dos esquemas, los foros abiertos y también mesas de trabajo cerradas. De esas tenemos mucho más que los diálogos públicos. Tuvimos una mesa de trabajo con familiares y organizaciones relacionadas con personas desaparecidas. Escuchamos ahí sus historias, su dolor, su sufrimiento, la injusticia que han sufrido, y a partir de este diálogo hemos detectado medidas concretas que propondremos en su momento y que creemos que podrá empezar a hacer diferencia en el tema. Obviamente yo no puedo ofrecer, creo que nadie, decir que ese tema lo vamos a resolver de un día para otro, pero creo que tenemos detectados algunos aspectos que si se mejoran, podremos empezar a hacer diferencia, por ejemplo, también en el tema de los feminicidios.
que es también un tema el que hemos escuchado a las personas familiares de víctimas de feminicidios, las personas en movilidad, es decir, los desplazados, los migrantes, los refugiados. Este ejercicio de acercamiento a la sociedad en materia de justicia ha escuchado a toda la sociedad y estamos viendo todos los problemas. Todos, no estamos escogiendo algunos para lavarle la cara a un proyecto, estamos escuchando los problemas serios de la sociedad, los problemas graves de justicia que tiene, para tratar de plantear soluciones a estos problemas. Entonces, desaparecidos, feminicidios, desplazados, migrantes, refugiados, el tema de las prisiones, creo que requerimos una política penitenciaria que no hay, en fin, por donde volteemos tenemos problemas en la justicia. A mí me parece que en estos años de transformación el país se democratizó y avanzó en muchos aspectos, pero la gran ausente fue la justicia. Entonces tenemos que estar comprometidos con esto. Yo estoy comprometido, sé que la doctora Sheinbaum también, y por eso tengo optimismo y por eso renuncié a la Corte. Yo no renuncié a la Corte para perder el tiempo, para decirme que estoy en determinado proyecto. Renuncié porque estoy convencido de que este proyecto del próximo gobierno puede generar un mejor país para las mexicanas y mexicanos. ¿Qué alternativas están explorando? Denos un avance. Sé que es un ejercicio colectivo y que desde luego hay quien encabeza este proyecto y que en su momento dará, pero denos un poco qué alternativas se están explorando, qué soluciones se le pueden plantear a la sociedad, un poco para que nos dé una visión del futuro de la justicia que usted advierte, y esa sería la pregunta, sí. ¿Qué advierte, qué justicia advierte usted en el futuro? Mire, nosotros estamos en este momento todavía en la etapa de, todavía no terminamos de escuchar a la sociedad y a la par vamos elaborando ya los primeros documentos. Estos documentos los tendrá nuestra candidata y a partir de ahí pues elaborará este programa. Entonces lo que le puedo decir, no tengo en este momento todavía la propuesta completa, pero sí le puedo señalar qué problemas hemos visto. Por ejemplo, creo que un problema recurrente es el tema de las fiscalías, que las fiscalías no investigan, que revictimizan a las personas y que hay ahí un hueco que genera mucha impunidad. Entonces tenemos que realmente tomarnos en serio qué vamos a hacer con las fiscalías. Tenemos ya algunas alternativas pensadas. La justicia local. Siempre cuando hablamos medios y demás de Poder Judicial, uno piensa en la Corte, piensa en el Poder Judicial Federal, pero la justicia local lleva más del 80% de los asuntos en México. Entonces, la mayor parte de las quejas de la gente es en la justicia local porque es quienes reciben de manera inmediata este trato que no sienten digno, sus asuntos se tardan, a veces no tienen suficiente capacidad los tribunales, etcétera. Entonces tenemos que hacer una reflexión, le estamos haciendo, y generar propuestas para la justicia local. Las defensorías públicas. Las defensorías públicas prácticamente no están cumpliendo su función. Requerimos que estos abogados y abogadas de los pobres realmente funcionen para que la gente más humilde tenga una defensa adecuada. Hay mucha gente en prisión, miles de mexicanos y mexicanas que están en la cárcel porque no tuvieron un abogado o una abogada eficaz. Y se puede. Cuando yo fui presidente de la Corte, liberamos en 4 años a más de 44,000 personas. Entonces se puede. Ese reto de las defensorías públicas que lleguen a todo el país con abogados y abogadas de calidad puede cambiar la justicia de las personas. Pero no todo es penal. Tenemos que ver la justicia familiar y tenemos que darle a estos abogados y abogadas competencia en todas las materias. Pero también hay que revisar, y lo estamos haciendo, los métodos alternativos de solución de controversias. No todo tiene que llegar a jueces. Tenemos que buscar otros métodos o incluso, estando con jueces, métodos distintos al litigio, que ya están en nuestras leyes, pero no han funcionado de manera completa. Y la justicia cívica. ¿Por qué? Porque la justicia cívica, que parece una cosa muy menor, pero que genera mucho malestar. El vecino ruidoso, el vecino que deja basura, el vecino que no quita su automóvil de la cochera. Y esos pequeños conflictos generan violencia,
generan inseguridad, generan malestar de la sociedad y no tenemos vías adecuadas para resolverlos. Entonces también lo estamos viendo eso. Y por último, los abogados y abogadas que también son parte del problema. Tenemos que generar algún mecanismo para elevar el nivel ético y profesional de la abogacía en México. Entonces, como usted puede ver, es un diagnóstico muy completo y la propuesta que haremos también trataremos de que sea completa. Usted ha reconocido públicamente que en estos tiempos existe una separación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Eso sin duda que es bueno para la democracia en México. Sí, por supuesto, la separación y la división de poderes es sana y es necesaria y es indispensable, pero la separación de poderes no implica enfrentamiento de poderes, no implica falta de coordinación entre los poderes, no implica falta de diálogo entre los poderes, porque todos los poderes somos parte del Estado mexicano. Entonces a veces se confunde y pareciera que hablar de separación de poderes, que más bien es una distribución del poder del Estado entre diferentes órganos, tiene que implicar una discordia entre los órganos, entre los poderes del Estado, que así lamentablemente lo han venido identificando y propiciando algunos medios. Eso no es sano. En ningún país del mundo que los poderes estén enfrentados ayuda a la gente, porque al fin y al cabo la única finalidad de los poderes del Estado es generar un país en el que la gente viva mejor. No un país en donde nosotros nos estemos peleando, los poderes se estén peleando y la gente esté olvidada. ¿Qué opinión le merece los fallos recientes de esta Corte en temáticas variadas? Incluso a lo mejor usted también formó parte de algunos de ellos. Pienso desde luego en los fallos recientes de ley eléctrica, pienso en los fallos de la Guardia Nacional supeditada al Ejército y muchos más que han sido temáticas claves para este gobierno y que de alguna u otra manera ha habido divergencia de opiniones de la Suprema Corte. Que haya distintas opiniones en la Corte, que en cualquier tribunal constitucional, es totalmente normal. Lo que no es correcto es una narrativa que se impulsó y se sigue impulsando desde los medios de comunicación, en el sentido de que hay un grupo de ministros que son fieles a la Constitución, que son congruentes al mandato constitucional y que son independientes, y un grupo de ministros, en esta ocasión menor, en relación a los 11, que no son independientes, que son empleados del presidente, que no votan constitucionalmente, que votan políticamente. Eso ha hecho mucho daño, esta percepción, porque ahora parece que lo que es ser ministro es votar en contra del gobierno, lo que es ser independiente es votar en contra del gobierno. Y la independencia no es solo del gobierno, es de los poderes fácticos, los poderes mediáticos, los poderes económicos, obviamente la delincuencia organizada, los partidos políticos. Entonces, esta dicotomía que se ha venido, esta narrativa que se ha venido fortaleciendo, a mí me parece que es falsa y además ha hecho mucho daño. Lo que tenemos que ver, y nunca se ve, es cuáles son los argumentos con los cuales las ministras o ministros llegan a sostener sus fallos. Porque normalmente, ¿qué se hace? Aquí están los 8 ministros independientes, aquí están las 3 ministras sumisas del poder. Y esto no es así, porque ¿de qué manera llegan los medios a decir que los 8 ministros o 7 ministros son los que están interpretando adecuadamente la Constitución? La Constitución no es autoevidente. Si la Constitución fuera autoevidente, no se requerirían tribunales constitucionales y menos tribunales constitucionales colegiados. La Constitución se interpreta y de tal suerte que puede tener distintas interpretaciones. A mí se me criticó siempre mucho cuando votaba a favor del gobierno, por simplificarlo. Nunca se discutieron mis argumentos, ni en el Pleno de la Corte, ni por la prensa, ni por la opinión pública, ni por la llamada academia. Eso es lo que tenemos que discutir. Yo afortunadamente puedo sostener que los 14 años que estuve en la Corte fui congruente y fui consistente. Siempre voté de acuerdo a los mismos principios, a los mismos valores. Yo no cambié porque cambió el sexenio. Yo he tenido una congruencia.
que en ciertos medios se haya tratado de desvirtuar esa congruencia, caricaturizar cierta postura, pues es con un interés político muy claro y muy evidente, y hay que entenderlo así. Pero me parece que si queremos realmente avanzar hacia una opinión pública más informada y hacia un estadio en que la gente pueda analizar los fenómenos políticos constitucionales de mejor manera, creo que hay que aportarle a la gente sus argumentos. No todos son juristas, pero se pueden simplificar y entonces la gente puede tomar su punto de vista. Mira, sí estoy de acuerdo, me parece que este ministro tenía razones o no tenía razones, pero estamos en una especie de fútbol. Ganó mi equipo al que yo le voy, entonces ellos son unos héroes y los otros son lo peor del mundo. Creo que esta cuestión binaria que se ha venido haciendo en los medios me parece que es falsa y que no es sana. Entonces yo creo que es un buen momento para que empecemos a analizar los asuntos que resuelve la Corte con un poco más de objetividad y menos apasionamiento. El propio presidente, podríamos decir también que ha sido parte de esta discusión, la manera en cómo se ha referido recientemente al Poder Judicial, sobre todo a partir de la salida de usted como presidente, incluso estando usted como presidente, él ya comenzaba a hacer estos señalamientos. ¿Será también que pues, la propia política y los propios actores políticos han contribuido quizá a esta visión dicotómica que plantea usted entre buenos y malos? A ver, yo creo que es lógico que los actores políticos pues traten de presentar sus opiniones sobre las cosas que deciden los jueces. Aquí se han escandalizado mucho porque el presidente ha sido crítico con la Corte. En Estados Unidos el presidente Biden también ha sido crítico con la Corte y allá nadie se escandaliza y tampoco veo a los opinólogos mexicanos escandalizados de que allá no hay independencia, etcétera. Entonces, una cosa es lo que se diga por los actores políticos, que es entendible, y otra cosa es lo que informen los medios y lo que opine la academia, porque cuando un académico opina desde una perspectiva política, se vale, pero entonces que no diga que su opinión es como académico. Cuando participan en ciertas organizaciones que son claramente opuestas al gobierno y después presentan un artículo donde ponen investigador del instituto tal o académico, no están escribiendo como académicos, están escribiendo como políticos o con una intención política. A mí me parece, por ejemplo, que algunos columnistas me gusta mucho cuando tratan un tema del medio al que trabajan y hacen la aclaración, aclaro que yo trabajo para este medio. Perfecto. Entonces uno entiende que aunque tratara de ser objetivo el periodista, tiene un cierto sesgo, normal porque trabaja en ese medio. Pero cuando se disfrazan de académicos puros y realmente uno sabe con quién trabajan, dónde trabajan, de qué dependencia están recibiendo dinero, entonces ahí es donde creo que también hace falta exigirle a la academia y a la comentocracia un poco más de honestidad intelectual, porque en estos años, por regla general, no todos, nunca hay que decir que todos o todas, pero por regla general ha habido mucha deshonestidad intelectual. No se hace explícito a la gente con qué causas están ellos comprometidos, entonces aparentan una neutralidad que no tienen. ¿Qué opinión puede darnos del planteamiento de elección de jueces? Es decir, este planteamiento que se ha hecho del voto popular para elegir jueces. ¿Considera usted que puede ser solamente para elegir a los ministros o se puede llevar incluso para elegir a los 1,800 jueces de distrito, magistrados de circuito que existen en el país? ¿Lo ve útil solo en lo federal o también a nivel local? Yo diría lo siguiente. Primero, estamos en este momento a la espera de las iniciativas que presentará el presidente el lunes 5 de febrero. En ese momento sabremos cuál es su propuesta para reforma al Poder Judicial Federal y creo que será a partir de ahí donde podremos valorar de manera completa la propuesta. Me quedo en este momento solo en lo que tiene que ver con ministras y ministros. Me parece que lo primero que hay que decir es que en ninguna parte del mundo hay un sistema de nombramiento de jueces y juezas constitucionales, los jueces más importantes de los países,
que no esté, primero, ajeno de controversia y que no haya servido para partidizar el nombramiento de magistrados, magistradas, ministras, ministros, dependiendo cómo se les llame en cada país. ¿Por qué? Porque es lógico que los actores políticos o los órganos de poder que participan en un proceso de nombramiento de un ministro o ministra buscan perfiles cercanos a ellos. Es lógico. Hemos visto problemas, por ejemplo, en España, que han pasado a veces años sin que se pueda hacer la renovación de los integrantes porque los dos partidos principales no se ponen de acuerdo. Un sistema que había funcionado muy bien, el de Estados Unidos, que, como ustedes saben, el presidente postula a un candidato o candidata y requiere ratificación del Senado. Pues ahora ese mismo sistema en la administración pasada de Estados Unidos permitió que se cambiara el perfil ideológico de la Corte de Estados Unidos y hoy esa Corte ha echado para atrás derechos humanos de las mujeres de los Estados Unidos de América que tenían garantizados hace 50 años. Entonces, en todo el mundo hay un debate sobre la legitimidad de la justicia constitucional y está en crisis la legitimidad de la justicia constitucional. Entonces, esta postura o esta propuesta de elegir popularmente a ministros y ministras está inserto en una línea de tratar de buscar soluciones a sistemas que quizás no han sido satisfactorios. Por supuesto, como he dicho ya varias veces, esto creo que no puede implicar que se abra de manera generalizada la elección, es decir, que cualquier persona con un título de abogado vaya y se inscriba, sino me parece que tendrá que haber algún filtro. Ya el presidente dio un indicio el año pasado cuando mandó su iniciativa de reforma electoral. Recordarán que ahí, para elegir a los candidatos, a los consejeros del INE, había una propuesta de 10 candidatos y candidatas del presidente, 5 del Senado, 5 de diputados y 10 de la Corte. Entonces, yo supongo, no conozco la iniciativa, supongo que tendrá que ser algo similar. Y si es así, creo que no tenemos que descartarlo en automático. ¿Por qué? Primero, porque ya tenemos un filtro bastante amplio en el sentido que todas las fuerzas políticas participan. Y segundo, porque los ministros o ministras que eventualmente sean electos en ese proceso van a estar más alejados de los partidos políticos que como se eligen hoy. Porque hoy los postula el presidente una terna, se ponen de acuerdo las fuerzas políticas en el Senado y si no lo logran, designa el presidente como acaba de ser. Si cada órgano, supongamos que hubiera 10 el Ejecutivo, 10 Senado, 10 diputados para quitarnos a la Corte, que yo creo que quizás no sería bueno que participara en su propia integración, pues tienes 30 candidatos que al final del día van a competir, en el cual hubo la visión tanto de las fuerzas políticas del Senado, de diputados y de quien ocupe la presidencia de la República. Entonces, al final, esos ministros o ministras van a estar menos comprometidos porque no va a haber quien los designó. Ahora, no deja de tener sus riesgos, habría que pensar qué tipo de elección, obviamente tendría que estar alejada totalmente de los partidos políticos, tendría que estar alejada tanto de financiamiento público como privado, quizás tendría que haber tiempos oficiales en los medios, tendría que haber campañas en redes, etcétera, que sean campañas distintas a los de los partidos políticos, pero creo que debemos estar abiertos a eso. Yo en este momento no estoy, y quiero ser muy claro, no estoy decantándome por esa postura, simplemente digo que es una posición o una propuesta que me parece que tenemos que analizar de manera abierta, no descartarla de inmediato, porque si la descartamos, quienes la descarten, pues ahí se aíslan del debate. Entonces, ojalá podamos ir construyendo sin descalificaciones. Por ejemplo, en Toluca, en uno de los diálogos, tuvimos una mesa de expertos, unos a favor y unos en contra, pero con argumentos técnicos, con argumentos de derecho comparado, con argumentos de sociología, etcétera, y fue muy rica esa mesa. Ojalá podamos arribar en su momento, una vez que se conozca la iniciativa, a una discusión, a un debate, a una conversación lo más seria que se pueda y no simplemente con descalificaciones. A partir de lo que nos ha comentado en esta entrevista, a partir del momento político, obviamente que vivimos, este momento político del gobierno actual, la perspectiva que se tiene respecto a la elección,
¿Qué advierte en la justicia en el país? ¿Cuál es el rumbo que está tomando, independientemente de cuál sea el resultado en la elección próxima? Hablaba usted hace un momento de que advierte también visos de democratización generalizados, es decir, la gente, y es un discurso del propio presidente, él dice se ha vuelto más avispada, ¿no?, en términos muy coloquiales, pero ¿qué advierte en la justicia en el país, tomando en cuenta, insisto, el momento político, las perspectivas electorales que se nos vienen y lo que le ha tocado ver en estos diálogos y desde luego toda la expertise que usted tiene en materia judicial? Que tenemos un sistema de justicia que no merece ser denominado tal. Es un sistema de injusticia, que requerimos una reforma integral y profunda a todo el fenómeno de la justicia en México. Y que si no se hace, realmente creo que las condiciones del país se van a ir deteriorando. Sin justicia no puede haber seguridad, sin justicia no hay democracia, sin justicia no hay paz, sin justicia no hay derechos, sin justicia no hay igualdad. Creo que el centro de la crisis que en ciertos sectores de la sociedad estamos viendo tiene que ver con esa falta de confianza a la justicia en general. Claro, es dispareja, en algunos estados está mejor que otra, la justicia federal por regla general está mejor que la justicia local, pero para efectos de la gente esto no hay diferencia. Ellos ven el fenómeno de la justicia y no tienen confianza ni en su policía, ni en sus juezas y jueces, ni en las fiscalías, ni en nadie. Tenemos que recuperar, si es que algún día la hubo, esa confianza de la gente para que la justicia sea un cauce de solución pacífico de controversias y a través de una justicia más cercana a la gente, más abierta, más sensible, podamos efectivamente avanzar hacia un país más justo y más igualitario. La justicia está en el corazón de todos los problemas de México como país. Ministro Arturo Saldívar, gracias por estos minutos para Grupo Reforma. Al contrario, gracias a ustedes, un gusto haber estado aquí. Muchísimas gracias y como siempre, gracias a usted que nos acompaña en estos espacios que hacemos desde la redacción de Grupo Reforma. Hasta la próxima.